Bien, hemos comentado que el Poder Ejecutivo es el titular de la administración pública, como dispone la Constitución en su artículo 90. Indicamos que el Poder Ejecutivo, si bien es el que tiene encomendado el titular el ejercicio de la función administrativa o el ejercicio de la administración pública, la Constitución autoriza que se apoye en unas estructuras que le permiten desempeñar sus funciones. Esas estructuras se denominan la administración pública centralizada y la paraestatal, dividiendo entre las distintas características que le asignan las leyes a una y a otra. La verdad es que es muy complejo identificar las características de una y otra porque hay muchas variables en la legislación, particularmente estas que están en rojo, que son los organismos reguladores coordinados en materia energética. Ahora volveré sobre ellos. Pero normalmente, para lo que sirve esta distinción entre centralizada y paraestatal, es para distinguir un distinto grado de incidencia del Poder Ejecutivo sobre los órganos que le integran. En la centralizada, los poderes del Poder Ejecutivo sobre los órganos que se encuentran en ella van a ser muy fuertes, porque se encuentran principalmente dentro de su propia esfera. Es decir, los poderes de mando, decisión, revisión, etcétera, que vimos como inherentes al Poder Ejecutivo, a la función administrativa, se van a ejercer con mucho potencial dentro de la administración pública centralizada. En cambio, cuando hablamos de una administración pública paraestatal, lo que tenemos son atenuaciones de sus principios. De forma tal que podríamos decir, usando una analogía, que si esto fuera un sistema solar, el sistema solar de la administración pública, lo que se encuentra dentro del Sol, y si estas son rayas del Sol, de la luz del Sol, lo que se encuentra dentro del Sol, que es la centralizada, sigue los principios con mucha fuerza, y en cambio lo que se ubica fuera del Sol, pero dentro del sistema de este Sol, dentro de la administración pública, sigue los principios de forma atenuada. Y aquí tenemos distintos órganos que la distribución es aleatoria, podrían estar variables, pero que siguen los principios de forma, insisto, atenuada. ¿Qué criterios se han usado para distinguir entre unos y otros? De la administración pública centralizada se suele decir que se trata de organismos que no tienen personalidad jurídica ni patrimonios propios. Es decir, se integran simplemente como órganos sin personalidad a la estructura del Poder Ejecutivo. En cambio, la estructura paraestatal se caracteriza por integrarse de órganos que sí tienen personalidad jurídica y sí tienen patrimonio propio. La diferencia principal se encuentra en el patrimonio. Independientemente que la personalidad obviamente hará que actúen como personas diferenciadas, pero el tema del patrimonio es que acá, en el caso de las centralizadas, su patrimonio se integra a la totalidad del patrimonio de la Administración Pública Federal y se controla por Secretaría de Hacienda, de forma tal que las secretarías y los órganos que se encuentran aquí no van a poder disponer de sus recursos propios, sino en la medida en la que Hacienda se los asigna. En cambio, la paraestatal, al tener su personalidad propia y patrimonio jurídico propio, va a poder disponer con mayores libertades, entre comillas, del mismo. En muchos casos, inclusive, el dinero que ingresan es el mismo que utilizan para operar, de forma tal que está separado de la bolsa del presupuesto general de la administración pública centralizada. Esas normalmente, insisto, han sido las características que diferencian a uno u otro, y por eso acá ellos son, si fuera un sistema solar, organismos distintos, planetas que se encuentran dentro del sistema, pero no forman parte del mismo Sol que los integra el sistema. Entonces, como pueden ver, hay una separación funcional que los distancia y regula sus funciones. Insisto, todo esto se va acompañando con que todos tienen competencias específicas por materia, cuantía, grado y territorio, pero que esencialmente funcionan diferenciadas con mayores autonomías. El hecho de tener personalidad jurídica propia también implica que se consideró que la mejor forma de actuar era con cierto grado de autonomía. Por eso insisto, los principios de mando, decisión, revisión, etcétera, se suavizan o atenúan dentro de los órganos que se encuentran acá. Bueno, dentro de la centralizada, insisto, se van a encontrar fuertemente estos principios, pero sobre todo el de jerarquía. Se va a notar mucho el poder del Poder Ejecutivo sobre los inferiores, lo cual se va a reflejar inclusive en la revisión jurídica de sus decisiones. Los recursos que se interpongan contra decisiones de estas autoridades
en algún punto van a seguir siendo abarcados por una revisión de tipo ejecutivo. En cambio, los de acá, normalmente las decisiones de estos ya no brincan vía revisión al Poder Ejecutivo. Se podrán controlar a través de otros medios, pero se relativiza esa jerarquización. Otra característica finalmente es que esta jerarquía se denomina jerarquía atenuada, o como lo manejan nuestras leyes de Administración Pública Federal y la Ley de Entidades Paraestatales, dice que estos son órganos que funcionan coordinados y sectorizados. Por ejemplo, un organismo descentralizado que es el INPI se encuentra sectorizado en el sector de la Secretaría no es competencia económica, ahora se llama Secretaría de Economía. Entonces va a seguir ciertos lineamientos de esto y se va a coordinar con la Secretaría de Economía, a pesar de que no va a depender directamente de forma jerárquica como estos. ¿Qué se encuentra aquí? La Ley de Entidades Paraestatales y la Ley Orgánica de la Administración Pública nos habla de ciertos entes. Habla de organismos descentralizados, habla de empresas de participación estatal que son empresas constituidas de forma privada pero con capital estatal y el Estado maneja el control de las mismas. Hablamos de las instituciones nacionales de seguros y fianzas y las organizaciones auxiliares nacionales del crédito. Por último, los fideicomisos públicos, que son los que han estado sonando mucho en estos días a raíz del decreto que derogó muchos de estos fideicomisos. ¿Qué pasa por último? Supongan que todo esto es la actividad de la administración pública. Salud, educación, seguridad, telecomunicaciones, carreteras, etc. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Muchas de estas competencias que se encontraban aquí han ido sacándose de la esfera del Poder Ejecutivo para otorgársela a organismos con autonomía constitucional. Lo cual nos da otro tipo de figura, que son los organismos con autonomía constitucional, que ya no se encuentran subordinados en nada al sistema. Actúan completamente independientes al sistema, pero su función centralmente es administrativa. Casos como el IFETEL, la COFESE, el Banco de México, inclusive el INE. ¿Okay? ¿Qué más está fuera de esto? Y está fuera de los controles propios del derecho administrativo, de la administración pública, los privados. Por eso los privados se encuentran por acá afuera de esta estructura. Muy bien. Vean, insisto, lo que tenemos son principalmente dos tipos de organizaciones dentro de la administración pública, centralizada paraestatal. Insisto, sus características diferenciadoras será normalmente la personalidad jurídica y el patrimonio no propios y sí propios, pero lo que pasó en el 2014 es que aparecieron unos órganos que le vinieron a dar en la torre a todo esto que era la teoría de los últimos 100 años. La jurisprudencia reconocía estas diferencias, diciendo si tiene personalidad jurídica propia es un órgano paraestatal. Lo que tenemos hoy por hoy en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal son algo que se llaman los organismos reguladores coordinados en materia energética. Son unos organismos que regulan el sector energético, energía e hidrocarburos. Estos dos organismos, conforme a la ley, forman parte de la administración pública centralizada, pero tienen tanto personalidad jurídica como patrimonio propio. Entonces, técnicamente, conforme a los criterios tradicionales, deberían de encontrarse acá afuera. Lo cierto es que por ley se encuentran acá adentro y, a pesar de que se ubiquen acá adentro, tienen fuertes libertades, es decir, no están sometidas al poder de mando, decisión, revisión, etc. Tiene una jerarquía atenuada y realmente la incidencia del Poder Ejecutivo, el titular, es muy mínima. Por ejemplo, lo que hace es decidir o proponer nombramientos de los titulares de estos órganos. Sin embargo, no tiene facultades de revisar, decidir las decisiones que ellos toman. Entonces, este sería más o menos el panorama de la estructura adoptada por nuestra Administración Pública Federal, que se replica esencialmente igual en los estados, inclusive en los municipios. Los municipios, lo que tendríamos de variable es que dentro del Poder Ejecutivo estaría el presidente municipal, con sus secretarías centralizadas como aquí, y también tendrían organismos para municipales, para estatales o organismos con autonomía, personalidad y patrimonio jurídico propios dentro de la esfera municipal.